inicialmente yo tenía planificado darles esta parte que les voy a dar hoy más adelante, porque corresponde a una parte como más avanzada de lo que es el BIM en cuanto a lo que es el modelado de muros. Pero aprovechando que todos vamos ahí en los muros, pues vamos a adelantar esa clase para hoy y mañana continuamos con el resto de los elementos. Porque yo necesito que ustedes entiendan la diferencia fundamental entre entregar un modelo BIM para diseño, que fue lo que hicimos, y hacer un modelado de muros para los cómputos métricos, porque no es lo mismo y es un error que se está cometiendo muchísimas veces en los cursos, en los máster, que les enseñan a modelar para la etapa de diseño y no les enseñan cómo van a hacer la adecuación de esos muros para sacar los cómputos métricos. Y cuando llegan y hacen esas tablas de planificación y cantidades y van a comprar los materiales y ejecutan, pues a veces les falta, a veces les sobra porque el ejercicio está mal hecho, ¿ok? Entonces, preferí mover esa clase, ese tema para el día de hoy, para que entiendan más o menos cuál es la diferencia clave y para que se vayan con eso, porque bueno, eso es algo que en la mayoría de los cursos y las capacitaciones, en los dos másteres en BIM que he hecho, en el doctorado que estoy haciendo en BIM, no lo enseñan, eso lo aprende uno llevándose estrellones en la práctica, pero entonces sí quiero que ustedes se vayan claros con eso, porque eso es un error grave y por eso es que muchas veces los modelos BIM no funcionan para los cómputos, ¿ok? Voy a compartir un momento acá, vamos a ver unos fundamentos teóricos primero para que podamos entender qué es lo que vamos a hacer. Ok, ahí se ve la pantalla, ¿verdad? Muchachos, ¿pueden ver la diapositiva? Sí, perfecto, profesora. Ok. Bien, fíjense que nosotros cuando trabajamos con modelos de ingeniería, llámese ingeniería, todo el proceso constructivo completo que pasa por arquitectura, por estructura, por instalaciones, los metrados, la coordinación, las simulaciones, todo lo que implica el proceso BIM. Nosotros vamos a encontrar muchas veces en los manuales, en los BEC, en las instrucciones de modelado, unas siglas que son los LOD, que son los niveles de desarrollo del modelo, que nos van a indicar a nosotros qué tan confiable es el modelo a nivel de información, qué tan preciso es a nivel geométrico, y si esos elementos que están modelados allí, en ese modelo, valga la redundancia, me funcionan o no para poder hacer cálculos de cantidades, ¿ok? Y ahorita yo les explico cuál es la diferencia clave entre eso. Entonces, eso se le conoce como niveles de desarrollo. La cantidad de información que me permite poder tomar decisiones utilizando el modelo y la precisión geométrica. Entonces, dentro de esos niveles de desarrollo, nosotros vamos a encontrar lo que vemos acá, que son los niveles de detalle. Fíjense que si vemos los niveles de detalle, tienen las mismas siglas que los niveles de desarrollo y ahorita les explico la diferencia. Los niveles de detalle nos van a definir cuál es la información, qué tipo de información, qué tipo de datos necesitamos para poder desarrollar determinada dimensión en BIM. Por ejemplo, ¿qué datos necesito para desarrollar modelos de sostenibilidad? ¿Qué datos necesito o qué precisión de los datos necesito para poder desarrollar modelos para la etapa de construcción? ¿Qué datos necesito para planificar? Eso corresponde a los niveles de detalle, ¿ok? Esos niveles de detalle van de la mano con el nivel gráfico que se le da a los elementos en el modelo. Fíjense que vamos a tener esta escala de valores. Hoy les voy a decir cómo se utiliza. El conceptual es súper básico, un muro solamente la envolvente,
Los suelos solamente con el envolvente, súper básico. El nivel log 200 es el que ustedes realizaron, el muro multicapas, el suelo multicapas, que pues ya me dice más o menos, de manera un poquito más detallada, qué es lo que está contenido allí. Se usa sobre todo para la etapa de diseño, para venderle al cliente el proyecto, para enseñarle cómo va a estar constituido, para tomar decisiones en las etapas iniciales, ¿ok? Es decir, que me va a servir solamente para la dimensión 3D del BIM. Luego vamos a ir escalando en niveles de datos, en niveles de detalle, y hay nivel 300, aquí ya entra más lo que es la etapa de diseño, 350 ya tengo información para lo que es la parte constructiva, 400 ya incluso tengo cómo voy a hacer los montajes, el despiece, y el modelo ASBIL pues ya es el modelo que representa lo que se construyó fielmente y es el que nosotros vamos a utilizar posteriormente para la etapa de mantenimiento. Entonces, tanto los niveles de información como los niveles de detalle van de la mano y me van a decir si ese modelo es confiable o no para poder ser utilizado en las siguientes etapas, ¿ok? Otro concepto importante que vamos a encontrar son los niveles de información. Acá en Venezuela, los LOI, los más altos que he visto que han considerado 300, 400, pero 500 todavía no. Incluso cuando estamos trabajando en mantenimiento, pues hay datos todavía que no están totalmente definidos y no se puede decir que el modelo tiene un nivel de información o una madurez de información para llegar a ese LOI 500, ¿ok? Entonces, pues esta es la riqueza de datos que va a contener el modelo. Fíjense que nos indica que el LOI 100 permite poder describir el uso del espacio, el 200 son las propiedades básicas del material, la información, ahorita yo les muestro en el modelito, los 300, los niveles de información LOI 300 son para datos energéticos, parámetros que vienen incorporados en los software BIM para clasificar la resistencia al fuego de los materiales, las propiedades físicas, también las estimaciones de costos. En el 400, pues ya son los detalles de construcción, los datos de sostenibilidad. Acá, cuando nosotros hacemos una exportación del modelo Revit al software Navisworks y hacemos simulaciones, pues estamos ya acá en este nivel de información. Y el LOI 500, pues es el que se usa en mantenimiento. Para poder tener un LOI 500 completo, debe existir una serie completa de parámetros, que bueno, los que estuvieron en el webinar de mantenimiento, pues todos esos parámetros de los que conversamos allí, tienen que estar incorporados acá, tienen que estar validados, verificados, auditados, para que ese modelo sea considerado con un nivel de información 500, ¿ok? Algunos datos de ese nivel de información se van a comportar como metadatos y estos van a incluir el fabricante, el material, costo, código de los elementos, las propiedades técnicas, la fecha de instalación, los datos de mantenimiento, el número de serie, vida útil y las garantías. Por eso es que muchas veces, cuando nosotros, voy a retroceder un momento en la lámina, cuando nosotros hablamos de que en mantenimiento, aun cuando estén todos esos datos incluidos allí, hay muchos equipos que ya están viejos, que ya están desgastados, que no tienen garantías, y esa es información que falta en el modelo. Y por eso se dice que el máximo nivel en el que se encuentran acá los modelos en cuanto a información en América Latina, pues este de acá de 400. Ya si nos vamos a Europa, en Italia, por ejemplo, yo tengo una compañera de la maestría que es modeladora de espacios para el mantenimiento y allá pues sí tienen esos modelos bien estructurados, pues porque ellos básicamente se enfocan en esos modelos es al resguardo patrimonial, ¿ok? Pero bueno, la idea es que podamos completar toda esa información y en un futuro no muy lejano lleguemos acá a ese LOI 500. Luego vamos a encontrar los LOA, que
acá en América Latina no es muy común escuchar el LOA, pero si van a trabajar en Europa, cuando nosotros trabajamos en empresas europeas, en España lo consideran mucho. Entonces, el análisis de la coherencia o la precisión de las dimensiones dentro del modelo. Es decir, que esas dimensiones correspondan a las dimensiones que se encuentran en el mundo real. Acá en América Latina consideran los niveles de detalle, los niveles de información y allí engloban todo eso. Pero en Europa, en el Reino Unido, consideran esto como un hallazgo de auditoría cuando hacen auditoría de control de calidad de los modelos y esto es uno de los ítems. Consideran este nivel de precisión, ¿ok? Entonces vamos a tener 3 niveles. Tenemos un boceto preliminar en el nivel 10, tenemos un modelo con tolerancias en el nivel 30. Este modelo con tolerancias es cuando nosotros hacemos la coordinación de estructura, arquitectura, instalaciones, nos vamos al Navies Board, hacemos un análisis de interferencias, le colocamos una tolerancia. En la mayoría de los casos es 1.5 metros hacia arriba y hacia abajo que se maneja como estándar en el programa. De todas maneras, yo les voy a dar una clase adicional para explicarles más o menos esto en el Navies Board. Y una vez que se aprueban esas tolerancias, pues ya podemos decir que estamos en un nivel de precisión 30. Y el nivel de precisión 50, pues esto ya es un nivel en donde el modelo está totalmente coordinado, en donde no hay interferencias y pues ya podemos ejecutar. Luego están los niveles de necesidad de información. Fíjense que en los BEC, sobre todo en los BEC acá en nuestro lado de América Latina, esto no se considera propiamente con el nombre de LOIN, sino que colocan, por ejemplo, parámetros de diseño. Y allí plasman todos los parámetros, las dimensiones, los elementos, los materiales que se van a modelar. En otros BED, cuando ustedes vayan a hacer trabajo en otros países, van a conseguir estas siglas que están acá. Entonces, es lo mismo. Lo que pasa es que, como ellos tienen un nivel de madurez más alto, tienen otras normativas propias del país, pues tienen unos conceptos o unos términos más amplios. Pero, pues, básicamente es lo mismo. Esto es lo que nos permite a nosotros poder analizar con el plan de ejecución BIM y con el modelo qué información me sirve y qué información no me sirve. Y toda esa información que no me sirve la descartamos porque está ocupando espacio innecesario y no vamos a utilizar, ¿ok? Y también en la etapa de diseño, pues nos permite a nosotros tomar decisiones de qué es correcto que podamos modelar y qué no, para evitar gastar tiempo, horas de trabajo en información que no va a ser relevante para el proyecto, ¿ok? En la etapa de construcción, pues básicamente el nivel de necesidad de información guarda referencia con lo que son los refuerzos estructurales, los detalles de las instalaciones, que pues son los puntos más importantes, pudiera decirse, a nivel técnico de los modelos. Y también nos permite la gestión de las instalaciones, la conexión con los sensores, poder registrar inspecciones, poder registrar consumos de energía. Fíjense que entonces el nivel de necesidad de la información surge de la unión de los niveles de definición o los niveles de detalle del modelo y los niveles de información en el modelo. O sea, los anteriores que hemos visto le dan origen al nivel de necesidad de la información. ¿Ok? Después vamos a tener el nivel de geometría. Esto tampoco lo manejan acá en América Latina, porque es que nosotros no tenemos un nivel de madurez BIM óptimo. Estos niveles de geometría pues nos van a definir qué tan geométricos, qué tan complejos, perdón, van a ser los elementos geométricos en el modelo. Acá pues consideramos los niveles de detalle, pero muchas veces es abstracto porque hay dos tipos de escala. Una escala que te mide los niveles de detalle 100, 200, 300, 400 y hay otra escala que es 100, 200, 300, 350, 400, 450, 500. Y eso se va a adaptar dependiendo del proceso BIM que nosotros implementemos, ¿ok? Entonces,
Es por eso que en las actualizaciones de la ISO, en las actualizaciones de la Building Smart, se incorporó dentro de los conceptos ese nivel de geometría para poder especificar detalladamente cuáles son los elementos que lleva una puerta, cuáles son los elementos que lleva una ventana. Por ejemplo, vamos a hacer un modelado de una pared de un baño. No solamente coloco como material el elemento cerámico, sino que tengo que modelar el despiece de esos elementos para poder que estos sean contabilizados de manera precisa en el modelo, ¿ok? Es por eso que se incorporó este concepto. Y bueno, lo vemos acá, está el nivel 100, que es el más simple, el más genérico, está el 200, que ya incluye algunos componentes estructurales, el 300, que ya es los elementos detallados, los planos de detalles, las isometrías, los 3D de detalles, eso lo vamos a ir desarrollando la semana que viene. Mañana vamos a culminar con la parte de arquitectura, vamos a hacer la coordinación y la semana que viene comenzamos con la estructura. Los 400 pues nos muestran cómo van a ser las conexiones muchas veces, cuáles van a ser los tornillos, cuáles van a ser los detalles de soldadura. Esto es ya modelado más avanzado. La mayoría de los casos pues esto sale por Dynamo, por programación. Y en el 500 pues ya es el ASBIL, o es la nube de puntos, o es el recorrido con los drones, dependiendo si lo estamos haciendo para construcción o mantenimiento, y ya es pues la representación del elemento construido. Fíjense entonces que esos niveles de geometría nos van a permitir a nosotros, cuando lo incorporamos desde un inicio en el BEC, que debería ser considerado dentro de las mejores prácticas de redacción del BEC, debería ser considerada la inclusión del nivel de geometría. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos ser extremadamente detallados en elementos que no requieren tanto detalle y abandonamos un poco aquellos elementos que sí requieren un poco más de precisión a nivel de geometría. Y si se fijan acá, pues acá está a nivel gráfica la representación del 100, es genérico, 200 un poco más detallado, 300 también, y 400 y 500 pues ya es fielmente como se construyó. Y eso, muchachos, da origen a los niveles de desarrollo. Es decir, los niveles de desarrollo combinan los niveles de detalle, los niveles de información, los niveles de geometría, y ese nivel de desarrollo me indica qué tan complejo y qué tan confiable es el modelo para nosotros poder construir o hacer mantenimiento, ¿ok? Entonces el resultado es un modelo con geometría, con elementos con información precisa, elementos que son confiables y que nos permiten contar con un nivel de detalle entre 100 a 500. Y los que les estaba diciendo, nivel de detalle y nivel de desarrollo tienen las mismas siglas, es SLOD. La diferencia es que ustedes van a conseguir como nivel de detalle la O en minúscula y como el nivel de desarrollo la O en mayúscula. Parece tonto la comparativa, pero pues les va a solucionar bastantes dolores de cabeza cuando ustedes consigan esto así en los documentos mismos, porque ya van a saber qué es una cosa y qué es la otra, ¿ok? Y bueno, pues como les venía diciendo, todas esas relaciones entre esos niveles nos permiten ser precisos a nivel geométrico, precisos a nivel de información, que toda esa información sea de calidad, sea confiable, que cubra las necesidades de información del proyecto y que ese proyecto sea detallado, que nos permita ser eficientes. Una vez que nosotros hemos logrado incorporar todos estos elementos dentro del modelo, pues ya tenemos un modelo o una base confiable para poder transformar ese elemento en un gemelo digital, para poder integrarlo con sensores, para poder utilizar inteligencia artificial y para utilizar el famoso Dynamo, que es el programa que se usa para, valga la redundancia, programar algunos nodos o algunos elementos o alguna geometría que es bastante compleja de realizar, ¿ok? Por otra parte, pues vamos a tener dentro de esos niveles de información lo que son los sistemas de clasificación BIM. Eso no es más
que un conjunto de códigos y descripciones que se fueron desarrollando por distintas organizaciones en el área de BIM para poder darle una codificación y una agrupación y una categoría a los elementos en los modelos, ¿ok? Es como decir, la codificación Covenin para nuestras partidas, pero esta es aplicada a BIM. Entonces, esto nos sirve para poder identificar fácilmente los elementos y para poder exportar los cómputos de materiales en el modelo a otro software, como por ejemplo el Excel. ¿Ok? Fíjense que ellos van de general a específico y cumplen con una codificación determinada. Dentro de esos estándares, pues tenemos el Gubin Class, que es uno de los más famosos, que se utiliza para poder clasificar los elementos según su función. Básicamente, cuando nosotros estamos haciendo simulaciones constructivas y queremos diferenciar los tipos de elementos de acuerdo con su funcionalidad, perdón. En los modelos de simulaciones en el Navisworks, pues nosotros nos basamos en el Gubin Class para poder clasificar esos elementos. Esto lo vamos a ver de todas maneras ahorita en la práctica. Está el Uniformat, que es el que es comúnmente utilizado, que es el estándar norteamericano. Este ya viene incluido en los software de modelado bien por defecto y que nos permite poder realizar estimaciones de costos, nos permite crear partidas, nos permite organizar los presupuestos. Está el Master Format, que más que todo es para las especificaciones técnicas y para el control de calidad. Estos dos son los más utilizados a nivel mundial. Y está el formato de clasificación COVID, que sirve para diseño, para construcción, para mantenimiento, para coordinación, pero su mayor aplicación está en el área de operación y mantenimiento porque él me clasifica todos los elementos en el modelo por espacios. Entonces, a partir de allí, pues nosotros podemos hacer distintas actuaciones dependiendo del área que vayamos a intervenir. Entonces, todos esos software todos esos sistemas de clasificación, pues nos van a permitir a nosotros poder codificar los elementos en el modelo y poder identificar fácilmente de qué elemento corresponde a determinada métrica que nosotros obtengamos en el modelo. Hasta aquí, muchachos, ¿tienen alguna pregunta? No, está entendible todo. Ok. Venezuela, pues nosotros como tal no tenemos un sistema de clasificación de los elementos en BIM propio, ¿no? Porque pues la mayoría de los proyectos que uno hace, los hace a nivel internacional y usa más que todo el Uniformat, el Master Format, los que vimos hoy. Pero yo me tomé la tarea, hace ya unos meses atrás, de tomar todas las partidas de construcción de la Covenin y las transformé en un TXT con el mismo formato del Uniformat y el Master Format para poder vincular los modelos BIM de Revit con las partidas Covenin. Hoy se los voy a enseñar a utilizar con el Uniformat y ahorita les voy a mostrar la carpeta que les subí a la plataforma con todos los formatos para que ustedes los tengan allí. En el caso de que en algún momento requieran de su uso, pues ahí tienen los archivos. Cuando vayamos al área de modelado estructural, que vamos a hacer unas tablas de planificación allí, yo les enseño cómo se utiliza el Covenin y yo les enseño, yo les comparto el archivo, ¿ok? Para que tengan también, en el caso de que ustedes quieran hacer un modelito bien por allí, vendérselo a algún cliente, alguna asesoría o algo, pues ya lo tengan codificado, solamente exportarlo al Excel y poder editarlo y hacerle los ajustes necesarios. Bien, muchachos. Ahora vamos a hablar de un tema que a mí particularmente me tiene sacada de onda, como dicen los mexicanos, que es los modelados para los cómputos métricos. Vamos a esperar que abra aquí. Yo tengo aquí programado un archivo sencillito.
Bueno, mientras tanto les voy a enseñar acá en la plataforma. Acá en la clase número 3, muchachos, ya va. Acá en la clase número 3 tienen aquí una carpeta que se llama Assembly Code, o código de ensamblaje o código de montaje en español, que es esa codificación. Cuando ustedes escuchan el Assembly Code, el código de montaje, ustedes ya saben que es la codificación de partidas, ¿ok? Esa es la manera de llamarlo en vivo. Hacen todo más complicado. Ajá. Aquí tienen el Moving Class en catalán, que bueno, de repente se lo vayan a pedir en España, si llegan a modelar allá. Está en español, está el formato COI, que es el que se utiliza para mantenimiento, está el Master Format y está el Uniformat, ¿ok? Entonces aquí yo les compartí todos los formatos y ustedes lo utilizan dependiendo de la necesidad de modelado que tengan. Ajá, eso por ahí. Aquí, muchachos, yo tengo preparado un modelito bien sencillito de unos muros. Fíjense que nosotros trabajamos con muros multicapas, ¿ok? Muros multicapas es que yo me vengo acá, reviso las propiedades del elemento, me vengo acá a la estructura y allí tengo todas las capas que forman parte de mi muro, ¿ok? Esto a nivel de diseño, a nivel de BIM 3D, es correctamente aceptado. ¿Qué pasa, muchachos? Cuando yo voy a hacer un cómputo de los materiales con ese formato, esos cómputos de materiales no me van a funcionar a mí para la etapa de construcción. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan y yo selecciono aquí el elemento, él me está considerando un solo elemento. Es decir, que él va a sacar de acá, de ese elemento, el cálculo total de todas estas capas. No voy a saber de diferenciar qué material necesita una capa y otra capa. ¿Ok? Eso es muy común que lo expliquen en los cursos de modelado, que lo expliquen en los máster, que lo expliquen en las maestrías, porque particularmente pues yo ya he pasado por todas esas áreas y siempre cometen el mismo error. No sé si es por no enseñar el truco o es por desconocimiento, no sé de verdad por qué es, pero nunca lo explican. Siempre lo explican así. Y cuando uno llega y hace eso, y saca sus cómputos y está todo emocionado porque tiene sus cómputos métricos y va y compra los materiales y empiezan a ejecutar, siempre faltan o sobran materiales. Y eso no se debe hacer. ¿Por qué? Porque eso es pérdida para la empresa y es mala reputación para nosotros. Entonces vamos a ver cómo se realiza de la manera correcta. Acá hay otra cosa importante que les iba a mencionar. También es muy común que lleguen y les digan que desde acá, desde la pestaña modificar, tenemos aquí una herramienta que se llama pintura. ¿Ok? Seleccionan, abren el cuadro allí. Se vienen para acá, seleccionan un color, por ejemplo. Terminé el comando. Seleccionan un color, aquí queda el color. Le dan clic allí y obviamente él cambia de color y cambia las características del elemento. Pero realmente ahí yo no estoy colocando una capa cuantificable, yo estoy colocándole un parámetro a ese elemento. Estoy colocando una característica de ese elemento, pero no es un parámetro cuantificable, ¿ok? Entonces, sí lo pueden utilizar para los diseños preliminares, pero no lo pueden utilizar para que el modelo BIM sea considerado para construcción, ¿ok? Entonces vamos a cerrar acá. Fíjense que si yo, por ejemplo, me vengo acá, vamos a hacer la prueba. Me vengo acá al navegador de proyectos. Vamos a crear una tabla de planificación y cantidades. Vamos a dejar acá arquitectura. Me vengo a los muros. Le digo que sí. Vamos a decirle que nos dé el área. El área. La longitud, por ejemplo, vamos a decir que nos dé el ancho, vamos a hacerlo así un poco sencillo. Nos venimos acá
acá para decirle que nos dé los totales. Y acá le decimos que haga los cálculos. Yo ahorita les explico con calma. Ajá. Que nos dé los cálculos, le decimos aceptar. Me da un cálculo total y no me está especificando a qué corresponde esto, ¿ok? Entonces, ¿qué hacen y qué he visto yo que hacen y que a mí casi me da un infarto y yo le dije a una persona que la próxima vez que me hiciera esto lo iba a lanzar por el balcón? Agarran y me presentan estos cálculos así, estos cómputos métricos. Ajá, Neri, usted que tiene experiencia, bastante experiencia, ¿qué información le está dando a usted eso allí? Profesora, casi no logro ver lo que dice, ¿no? Pero sí me llamó la atención cuando estaba haciendo en las propiedades, por ejemplo, el concreto, de la losa de piso. Yo dije, ajá, y la malla truck son como la meto acá, ok. Ajá, Ok. pero ella me va a dar una unidad. Ella no me va a decir, no me va a desglosar cerámica tanto, acabado pego tanto, concreto tanto. No, yo la malla Truxon la puedo incluir, pero ella me va a dar es una unidad. Entonces pensé que había una manera de enlazarlo donde uno pudiera discriminarlo después por parte. Ah, ok, es correcto. Entonces, bueno, vieron que esto no me da información a mí de nada. O sea, me dice que esto es un área de muro, que no se sabe cuál es el muro. Me da una longitud y una anchura, o sea, es algo demasiado genérico, pues. ¿Qué hacemos nosotros? Ahora sí vamos al deber ser. Déjenme, vamos a aislar este acá. Cuando yo quiero aislar un solo elemento en el modelo, toco el elemento, me vengo al clic derecho. No, perdón, me vengo acá donde están unos lentecitos acá, le digo aislar elemento y ahí me queda solo el elemento con el que voy a trabajar. Ok, tenemos este muro, ya hemos visto cuáles son sus propiedades, acá. Tenemos que está conformado de todas estas capas que están acá, cada una con sus dimensiones, cada una con sus materiales, ¿ok? Vamos a abrir acá una vista de alzado. Vamos a abrir como vista de alzado, para saber cuál vista de alzado vamos a abrir, que vamos a trabajar con esta que es la cara interior, nos venimos acá y aquí nos dice que la vista de alzado sur. Entonces nos venimos para la vista de alzado sur. Ok, arreglamos acá la visibilidad y vamos a compartir la pantalla acá. Ok. Selecciono el elemento y yo tengo acá una opción que se llama crear piezas. ¿Ok? Yo le voy a hacer clic allí, suelto y automáticamente el modelo, si lo ven acá, se descompone en las diferentes capas. ¿Sí? ¿Se ve? Ya no es un solo elemento, ya estoy formando todas las capas de manera individual. ¿Ok? De esta manera yo ya puedo cuantificar. ¿Por qué? Porque ya yo tengo las capas. Ya tengo mi capa de pintura aparte, mi capa de friso aparte, mis bloques aparte. Ok. Vuelvo a lo mismo, tabla de planificación y cantidades, nueva tabla de planificación, hago todo el proceso. Ok. Hasta ahí sencillo. Pero ¿qué pasa si yo no quiero cuantificar pintura? Porque esta pared no tiene pintura, sino tiene, vamos a decir, tiene cerámica. Es un procedimiento diferente. Venimos ahí, ¿ok? Y están mis capas. Nos venimos acá a arquitectura y tenemos una opción que se llama definir acá. Seleccionar un plano, tocamos acá, nos venimos para acá y seleccionamos acá de nuevo el plano de trabajo. Después tenemos una opción acá que se llama, ya, no veo aquí. Creo que no se tomó ya. Ajá. Tenemos una opción acá que se llama, déjame volver a crear porque no se me creó el...
Ya va, muchachos, esperen un momento que se me quedó pegado el... Ajá, alzado sur, abrimos la vista y ahora sí. Ajá, tenemos aquí editar perfil. Desde acá nosotros podemos editar los perfiles del elemento en el modelo, ¿ok? Por ejemplo, si yo lo quiero considerar más abajo o más arriba, pues fíjense que no me va a dejar porque dice eliminar restricción. ¿Qué hacemos nosotros en ese caso? Nos venimos a lo que es el muro, acá, nos venimos a las propiedades, seleccionamos el murito, nos venimos a las propiedades y allí desde esas propiedades tenemos aquí una opción que se llama material original. Lo primero que podemos hacer desde estas opciones es modificar el material. ¿Ok? Si yo le doy clic aquí, entonces desde acá nosotros podemos hacerle la modificación al material a esa capa. Porque, fíjense que ellas se desenlazaron y se están utilizando como una capa concreta, aislada. Entonces, lo primero que podemos hacer desde ese tipo de configuraciones es cambiarle el material. Vamos a colocarle, por ejemplo, acá la pintura amarilla esta feita. Y él automáticamente me cambia las propiedades. Decía que cuando nosotros dividimos las partes de las capas de los muros, pues ahí ya nos permite hacer ya una modificación de los materiales, ¿ok? Y también existe otro método para poder modificar las alturas que vimos que decía que tenía restricción, haciendo este tipo de procedimientos. Entonces vamos a volver a dividir el muro. Déjenme aislarlo de nuevo. Les decía que aislar es acá. Aislamos el elemento. Para volver, simplemente le damos aquí en donde dice restablecer y él vuelve, ¿ok? Vamos otra vez, aislamos desde acá. Y les decía, les comentaba que aquí en las opciones de crear tenemos una opción que se llama crear piezas. Vamos a hacer clic allí y allí les había mostrado que pues él ya automáticamente se divide en el número de capas que está, del que está conformado. Cada una pues se creó ahora de manera individual. Entonces ya vemos que no estamos en presencia de un solo elemento, sino que ahora pues tenemos distintas capas, distintos elementos individuales que forman parte de ese muro. Tenemos acá, en arquitectura, una opción que se llama definir acá en plano de trabajo. Allí nosotros vamos a decirle seleccionar plano de trabajo y tocamos el elemento que nosotros vamos a editar. Este procedimiento les decía que es en el caso, por ejemplo, de que vamos a hacer el despiece de un muro que contiene cerámicas y necesitamos mucha precisión en el cómputo, ¿ok? En pintura, pues solamente se queda hasta acá y ustedes desde allí pues hacen la tabla de planificación y cantidades. Elementos adicionales como por ejemplo la malla, en el caso de los suelos que comentaba Nerio, pues en las tablas de cómputo de cantidades acá en Revit existe un parámetro, por ahorita les explico, que nos permite introducir una fórmula. Entonces los elementos que no se pueden modelar acá en el Revit, pero que necesitamos del cálculo, los podemos ubicar a través de colocar una fórmula, ¿ok? Seleccionamos el plano de trabajo. Okay, lo dejamos acá, nos venimos para acá. Con la capa seleccionada nos venimos para acá, para la vista sur y hacemos un clic. Y se va a abrir estas pestañitas que están acá y le vamos a decir dividir pieza. ¿Ok? Acá vamos a decirle que seleccionamos el plano, seleccionamos este plano. Ajá. Y acá se nos va a abrir una opción que se llama editar boceto. Vamos a entrar a esa opción que es más o menos parecida a las opciones del suelo,
Y vamos a dibujar una primera línea acá. Ok, me lo está tomando desde acá. Ya va que me tomó el plano que no era. Es que él se pone. Vamos otra vez. Definimos el plano. Vamos a seleccionarlo directamente desde acá. Ok, seleccionamos. Y le damos clic en dividir pieza. Editamos boceto y ahora sí. Vamos a seleccionar este de acá. Seleccionamos una primera línea. Le vamos a decir que la desfase de esa línea acá va a ser, por ejemplo, de 0,30, puede ser. Y vamos a dibujar parecido a como dibujamos los niveles y los ejes. ¿Ok? Considerando una desfase. En relación pues, a la dimensión de la cerámica que nosotros vayamos a cuantificar. ¿Okay? Y luego lo dibujamos en el siguiente sentido. Recuerden que si la línea no me quedó donde yo la quería, tenemos acá el comando alinear, que me permite poder alinear esa línea donde yo la necesitaba. ¿Ok? En este caso, pues, a lo que se ocurrió. Y aquí de igual manera, pues vamos a considerar un desfase. Vamos a considerar, por ejemplo, acá el desfase de 0,30 igual. Okay. Entonces ya ahorita van a entender qué estamos haciendo. Y hacemos uno más. Ok. Con esto así, no importa que se sobresalgan del muro, ¿ok? Porque él no va a tomar las líneas que están por fuera, sino simplemente las que están por dentro. Con esto así, muchachos, vamos a decirle acá, finalizar. Y otra vez finalizar. Y si ustedes observan, ahora, pues mi vista me quedó dividida en el número de cerámicas. Entonces, de esa manera, pues yo puedo, claro, aquí me faltó un eje, ¿ok? De esta manera, pues nosotros podemos hacer el modelado, el despiece de los elementos, por ejemplo, de los acabados de cerámica, y pues allí ahora sí va a ser cuantificable. ¿Qué otras opciones tenemos acá? Por ejemplo, yo tomo esta cerámica que está acá y vemos que aquí hay una cosa que dice editar división. Si yo entro ahí, muchachos, y me vengo acá a las propiedades, aquí hay una opción que se llama espacio. Si yo le doy un espacio, vamos a suponer que es de 0,01 y le digo aplicar y me acerco, finalizo acá y me acerco, él me dibuja la junta. ¿Vieron? Entonces es una manera de dibujar la manera más precisa. Entonces aquí estamos dibujando en los 300, 400. ¿Por qué? Porque le estamos dando mayor nivel de detalle a este modelo. Otra cosa importante. Tenemos acá dentro de las mismas propiedades una opción que se llama visibilidad de piezas. Si yo cambio desde acá las opciones, por ejemplo, si le digo mostrar original, él me vuelve a mostrar el muro en su formato original, es decir, un solo elemento. Si yo le digo mostrar ambos, él me muestra tanto el muro, el núcleo, como las diferentes piezas. Y en mostrar piezas, pues él se enfoca más que todo en el despiece de cada una de las capas y las piezas que hicimos. Igualmente acá en planta. Si yo le digo mostrar original, pues él me va a mostrar simplemente eso. Si le digo que muestre las piezas, pues él debería mostrarme acá las piezas. Lo que pasa es que el programa está un poco pegado porque se probó la computadora. De esa manera, pues nosotros tenemos el modelo más detallado.
Otra cosa importante, muchachos, si yo, por ejemplo, hice el despiece y yo quiero que, por ejemplo, esto tenga una composición de colores, pues yo me vengo para acá, que era lo que le estaba diciendo cuando se cayó la conexión. Selecciono acá donde dice material original, le quito el check y me vengo para acá a los 3 puntos y desde allí pues yo le puedo colocar otro material a ese elemento. Este es en el caso de cuando los arquitectos se ponen creativos y quieren hacer combinación de materiales. Fíjense que, entonces allí pues él me cambia el material. De esa manera pues yo puedo ir jugando con esos elementos para realizar esos niveles de detalle. Vamos a volver acá a restablecer la vista. Para volver a restablecer la vista, les repito, es desde allí mismo, desde las gafas, desde los lentecitos, le dan aquí a restablecer y allí vuelve todo. Entonces, fíjense la diferencia. No es lo mismo esto que tenemos acá, que es genérico, que por supuesto tiene información acerca de qué es un muro. Si yo entro allí, pues él me está diciendo que es un muro, me tiene distintas especificaciones. Si yo entro acá, pues él me dice cuáles son todos los acabados, pero se está considerando un solo elemento en el cómputo. En cambio acá, muchachos, pues tenemos muchísima más información. Y esa es la diferencia en la práctica de un nivel de detalle para los elementos utilizados en el 3D y de un nivel de detalle para los elementos de modelado utilizados en 4D y 5D. ¿Cómo vamos? Sí, adelante, Nelly. Profesora, debo tener activado en la parte inferior del escritorio la opción muro, ¿verdad? Para hacer ese trabajo. ¿O solamente lo tengo activado cuando estoy modelando? ¿Cómo? Tú dices que sí tengo que tener activado el comando. Ajá, el de abajo, ¿no? El de abajo, el de la parte inferior. ¿Cuál es el de estos? Ajá, que hay una flechita donde uno cuando está dibujando suelo tiene que tenerla activada cuando está dibujando. ¿Esa es necesaria tenerla en ese momento? No, porque no. No, no necesariamente, porque lo que tienes que hacer de manera correcta es el procedimiento. Ok, gracias. A la orden. Ajá, muchachos. Entonces, fíjense, si yo me acerco acá, tengo la cerámica, tengo el friso, tengo los bloques y por el otro lado tengo las otras capas. ¿Ok? Ahora, si nos vamos un momento acá al navegador de proyectos, voy a volver a aislar el elemento. Aislar categoría. Ok. Si yo me vuelvo acá al navegador de proyectos, si me vengo acá a las tablas de planificación y cantidades, nueva tabla de planificación y cantidades, y vuelvo a seleccionar el muro, le digo aceptar, y le coloco, vamos a colocarle, a ver, vamos a colocarle, vamos a buscar la family tipo. Esto más que todo se usa, el family tipo más que todo se usa cuando nosotros queremos diferenciar de las familias genéricas, de las familias que hemos modelado, por ejemplo, este despiece. Es importante saber familia y tipo para saber con qué elemento estamos trabajando. De todas maneras, pues, si no van a hacer una revisión del modelo como tal, si no lo quieren solamente para exportar, le colocan pues la descripción de montaje que corresponde a la descripción de la partida. Ahorita vemos cómo se coloca la partida. Luego la anchura, por ejemplo, la altura, vamos a colocarle costo, por ejemplo, vamos a colocarle acá, vamos a ver si no está, aquí está el área. Ok, nos venimos acá, acá en campo, pues nosotros seleccionamos lo que vamos a utilizar. Nos venimos acá a filtro y aquí nosotros podemos filtrar los elementos que queremos que se muestren en la tabla. Por ejemplo, si yo quiero una tabla en donde solamente se ve el área de todos esos elementos que tenemos allí, pues yo solamente le coloco esa restricción al modelo, ¿ok? En este caso, pues yo quiero que se muestre todo. Acá no le voy a colocar ningún filtro.
Acá en categorías de agrupación tenemos una opción que se llama detallar cada ejemplar. Esto me da el recuento detallado de cada uno de los elementos. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos esta opción activada, esta opción no me permite totalizar al final de la tabla cuántos elementos hay. Entonces, lo que hacemos es desclicar allí y colocamos un clic acá en donde dice totales generales. Y acá, pues nosotros escogemos si queremos que tenga título, recuento, vamos a colocar aquí, por ejemplo, recuento y totales. Luego estamos acá en el formato, y esto es muy importante porque aquí también uno se cae muchas veces al principio, porque hay que verificar los parámetros que aceptan cálculos acá. Por ejemplo, familia y tipo es un parámetro de texto, él no me va a aceptar cálculo. Anchura, si es un parámetro de número, entonces él sí me va a aceptar cálculo, entonces vamos a decirle que calcule los totales. La altura desconectada, que calcule los totales. El costo igual y el área igual. ¿Ok? Y bueno, acá en apariencia le podemos cambiar el tipo de líneas, le podemos colocar un contorno, le podemos colocar un color de franja a la tabla, le podemos cambiar la fuente, el texto de encabezado lo podemos hacer más grande, más pequeño, podemos jugar con lo que es la apariencia de la tabla, como para entregar un trabajo más limpio, ¿no? Vamos a decirle que acá aceptar, y fíjense que ahora es mucho, es diferente la tabla, porque ahora pues me está diciendo que estos parámetros corresponden a ese muro que está ahí dibujado. Fíjense que aquí me está especificando cuál es el muro. Y aquí me está diciendo cuál es el área. Ahora bien, muchachos, yo quiero que esa tabla de cómputo sea mucho más precisa. Entonces vamos a irnos acá a las propiedades. Nos venimos acá otra vez al campo. Y aquí tenemos otras opciones. Tenemos una opción que se llama nuevo parámetro. Si entramos allí, nosotros podemos agregar un parámetro de proyecto, por ejemplo, para agregar una información en específico. Seleccionamos desde acá la disciplina. Cuando estamos trabajando con arquitectura, la mayoría del tiempo es común porque este es el modelo base para las siguientes disciplinas. El tipo de datos que vamos a ingresar, si es texto, si es un número, si es un costo, un ángulo, un material, por ejemplo, que me lo agrupe o en materiales de acabados, o que me lo agrupe en la información analítica, o que me lo agrupe en otra información, acá. Vamos acá a decirle que en otro, por ejemplo. Y acá si es de parámetro de tipo o es parámetro de ejemplar, el parámetro de tipo, pues yo les había dicho que las propiedades de tipo pues afectan a los elementos en su conjunto, y las de ejemplar pues al único elemento. Y pues los valores. Y si ustedes le dan pues en aceptar, allí se les crea el parámetro que ustedes quieran colocar. En este caso, pues no necesitamos ese parámetro por el momento. Aquí en añadir parámetros desde el servicio, son los parámetros de los proyectos que están cargados en la nube. Por ejemplo, tienen un catálogo de proyectos, acá no va a cargar porque nosotros no tenemos el ACC, la nube de Autodesk. Pero ustedes tienen unos parámetros en la nube y quieren transferir esos parámetros allí, pues entonces ustedes se meten aquí, seleccionan el parámetro y él se carga acá. Luego tenemos acá una que se llama combinar parámetros. Esto es, por ejemplo, cuando yo quiero hacer una revisión de algo en específico. Vamos a suponer que yo quiero revisar el código de montaje, el tipo de IFC y la familia y tipo. Entonces, ¿qué me va a decir esto? ¿Qué familia y qué tipo de muro es? ¿Cuál es el código de IFC para poder exportarlo? ¿Y cuál es la partida? En este caso, pues esto se utiliza más que todo para revisión puntual. Y está el parámetro acá, que es la fórmula, que fíjense que acá me dice que le coloquemos un nombre. Vamos a colocarle, por ejemplo, costo total.
Disciplina, acá ya les había comentado que en arquitectura siempre va a ser disciplina común. Tipo de texto, no. Queremos un parámetro que sea, por ejemplo, acá costo por área. Y acá la fórmula, pues yo me vengo acá a los 3 puntos que están aquí y yo le voy a decir que este parámetro de área por este parámetro de costo que está acá, entre 1, siempre va a ser entre 1 para que eliminen las unidades, porque si no les va a dar error, me va a dar este parámetro que está acá. Le digo aceptar, y ahora, muchachos, aquí tengo el costo total. ¿Ok? Por supuesto, no me está calculando nada porque acá no tenemos nada colocado en costo. Vamos, por ejemplo, a seleccionar acá el muro. Vamos a editar un momento acá. A ver dónde dice costo. Acá vamos a colocarle, por ejemplo, un valor de 100. Le decimos aplicar, aceptar, y ahora pues allí sí me está calculando el costo total. ¿Que le puedo colocar unidades? Sí, le puedo colocar unidades allí mismo en la fórmula. En el caso de que yo quiera cuantificar el número de baldosas, pues es lo mismo. Creo una fórmula acá en el filtro. A ver, tabla de planificación y cantidades. Venimos acá en el campo. Y creo desde acá, pues, una fórmula que me permita cuantificar ese número de losas. Y de esa manera, pues, yo puedo obtener los cómputos de manera precisa. Entonces, vemos que no es lo mismo modelar, muchachos, para tener un modelo o un diseño esquemático del proyecto que modelar para cómputos. Les voy a dejar como tarea para que investiguen la fórmula para calcular las baldosas, estas que están acá. Les voy a subir en la plataforma también una serie de fórmulas que se utilizan para calcular distintos elementos acá desde el modelo. Sin embargo, pues hay otros software que son más directos para hacer este tipo de cálculos, pero es importante que lo sepamos manejar acá en el Revit, porque pues, nos puede facilitar algunas veces el trabajo. Ajá. Otro elemento importante que yo les iba a mostrar acá, vamos a hacerlo con este muro. Vamos a hacer el código de montaje. Lo primero que nosotros debemos hacer para colocar el código de montaje es venirnos acá a donde dice gestionar, y aquí tenemos una herramienta que se llama configuración adicional. Si desplegamos allí y nos venimos hacia acá abajo, dice código de montaje. Y los que les había comentado, él trae por defecto el Uniformat, que es el estándar norteamericano. Para cargar uno nuevo, nos venimos acá donde dice examinar. Y él me va a cargar para poder buscar dentro de las bibliotecas los que vienen por defecto. Fíjense que él trae unas notas claves, dicen Revit Keynote en español, que es el formato nativo de Revit para la clasificación de los elementos. Trae el Uniformat y yo acá en el escritorio tengo, creo que sí lo tenía, no me acuerdo ahorita, creo que, bueno, por ahí está la carpeta donde tenía los otros, aquí están, los otros archivos. Está el Gubin Class, el IFC COBI, el Master Format y el Uniformat. Vamos a dejarlo por ahora así en el Uniformat. Si en el caso de que ustedes hayan cargado, por ejemplo, acá el archivo Gubin Class y ven que no les aparece la codificación al momento de guardar en el central, ustedes a la misma ruta le dan aquí en volver a cargar y él recarga el archivo, ¿ok? Y acá siempre van a colocar en ubicaciones de biblioteca para poder acceder a utilizar otro formato. Si le dan acá, les va a hacer una restricción y no les va a dejar utilizar otro de esos formatos, ¿ok? Le decimos aceptar y ahí queda vinculado el archivo. Después, vamos a agarrar aquí, nos venimos para acá y tenemos acá una opción que se llama exportar a IFC como. Estos son los parámetros IFC para poder garantizar la interoperabilidad.
Se los voy a enseñar a configurar desde aquí, que es como para tener un diseño sencillo esquemático, y ya después en la clase, cuando ya vayamos a terminando el modelo, les enseño cómo se hace la exportación completa. Ok, acá, como todos los formatos de intercambio de información, pues ellos van de general a específico. Entonces, fíjense que acá tenemos diferentes elementos. Y dentro de esos elementos, pues tenemos aquí los muros, y dentro de esos muros tenemos muro estándar, muro sólido, definido, no definido. Bueno, tenemos una cantidad de elementos allí. Vamos a colocar estándar. Le decimos aquí aceptar, y aquí me queda configurada esa información de IFC. Ahora nos venimos acá donde dice editar tipo, y tenemos acá, bajamos, y tenemos acá los datos de identidad. Estos datos de identidad son los que me van a definir qué nivel de información tienen los elementos, ¿ok? Por ejemplo, una imagen tipo, supongamos que este muro es un muro de bloque de concreto. Entonces, para tener un respaldo del tipo de bloque que nosotros vamos a utilizar para la construcción, o para ir montando nuestro catálogo de información, nosotros tenemos una opción acá que son como unos puntitos suspensivos. Le damos allí y se abre esta ventana. Aquí en añadir, buscamos, si lo tenemos en nuestra biblioteca de red, pues lo buscamos desde allí. En este caso, pues yo lo tengo acá. Buscamos la imagen que corresponde al elemento, ¿ok? La seleccionamos, le decimos abrir, le decimos aceptar, y ahí está cargado la imagen referencial del material que nosotros queremos adquirir. Luego está la nota clave. Por defecto, pues él me tomó esta porque es la que viene precargada. Para cambiarla, hago lo mismo, acá en los puntos suspensivos, y pues acá podemos buscar entre las diferentes opciones cuál es el muro. En este caso es muro por defecto, pero en este caso es esta dimensión. Selecciono este que está acá. Luego, acá en modelo, configuramos qué tipo de modelo es. En este caso no se nos va a abrir ninguna opción porque por ahora no tenemos más especialidades cargadas. Acá en fabricante podemos colocarle la URL de alguna página. No sé, vamos a colocar una ahí hipotética. Acá podemos colocar la dirección, y pues él nos va a guardar esto acá como un catálogo. Cuando hagamos clic allí, pues nos va a llevar a la web del fabricante. Es acá, perdón. Es acá. Acá colocamos el nombre del fabricante. Vamos a decirle que es Bloques Miley. Comentario de tipo. Esto es en el caso de que, por ejemplo, el muro tenga las mismas dimensiones del resto de muros exteriores, pero tiene otro uso o tiene otro acabado. Entonces acá vamos a plasmar esa información. La descripción puede ser que se la coloquemos acá agregada manualmente, o que la tome de la descripción del montaje. La descripción de montaje es la descripción de la partida. El código de montaje es la codificación de la partida. En este caso, vamos otra vez acá a los puntos, y aquí se abre el uniforme. Entonces, aquí tenemos opciones, subestructura, para fundaciones, para bases, superestructura y los interiores. Vamos a suponer que... Aquí están los muros exteriores. Y acá, pues, tenemos todos los muros que vienen codificados allí. Todas estas son las partidas que utiliza el BIM en los contextos internacionales para poder desarrollar esos esquemas de presupuesto, ¿ok? Ya después, cuando lo pasan a Excel, los cambian al formato nacional, o si tienen los TXT, como yo les había comentado, pues los pueden codificar directamente desde aquí con los Covenant. Pero por ahora lo vamos a dejar así, y para no enredarlos tanto, y yo después, cuando avancemos un poco más, les digo cómo se usa el Covenant. No sé, vamos a colocar este.
Aceptamos y ahí queda codificado. Y fíjense que automáticamente el código de montaje me toma una descripción. La marca de tipo, esto tiene que ver con el IFC, pero esto no se lo voy a explicar todavía para que no se enrede. Y la clasificación para incendios, pues también es un parámetro que podemos agregar, pero después, más adelante se lo explico. Por ahora es suficiente esta información. Le decimos aplicar, le decimos aceptar, y allí, muchachos, me queda eso configurado con la codificación de la partida internacional. Ahora sí, nos vamos acá al navegador de proyectos, nos vamos a crear tabla de planificación y cantidades, vamos a crear otra. Vamos a ver acá los muros, vamos a decirle aceptar. Entonces ahora vamos a colocarle como parámetros familia y tipo. Vamos a colocarle como parámetro descripción de montaje, código de montaje debería ir arriba. Y vamos a colocarle sencillo área. Ahora cuando yo me voy a la tabla, ahora tengo cuál es la familia, cuál es el código o la partida, cuál es la descripción de la partida y cuál es el área. Ahora yo quiero que esta información, por ejemplo, la pueda plasmar de aquí a un Excel. ¿Cómo hago? Me vengo para acá, archivo, exportar, bajo, busco acá donde dice informes y donde dice tabla de planificación. Le voy a hacer un clic ahí. Me vengo al escritorio y lo voy a guardar. Aquí le voy a decir aceptar, dejo todo tal cual está, le voy a decir aceptar. Y nos vamos a venir al Excel, muchachos. Ok, abrimos el Excel. Ahí están viendo el Excel. Sí. Sí. Ok, venimos acá donde dice datos, en Excel. Después nos venimos acá donde dice texto. Texto CSV, dice. Y allí nos vamos a ir al escritorio, donde yo tengo guardado el TXT que acabo de crear. Le doy clic allí, le digo importar. Aquí me va a mostrar preliminarmente qué es lo que va a cargar. Le digo que sí. Esperamos y allí tengo la tablita en Excel para yo modificarla a mi gusto. Entonces, una manera de tomar los datos del modelo, pasarlos a Excel y compartir el Excel en el caso de que no deseemos compartir el modelo. Ajá, eso por allí. Si volvemos un momento acá al Revit, voy a cerrar acá. Acá hay una opción que se llama cerrar ventanas inactivas. Cuando tengo muchas ventanas abiertas para cerrar rápidamente, pues yo le doy ahí y me queda solamente abiertas las que estoy utilizando. Ajá. Después, muchachos, tenemos acá en el suelo lo mismo. Venimos acá un momento de la vista 3D. Y para los suelos es lo mismo, el mismo procedimiento que hicimos acá, pues lo hacemos de igual manera, pero seleccionando esta vista y la vista de planta para crear el bosquejo. Otra opción que tenemos acá para hacer, para diferenciar las capas. Seleccionamos el muro, venimos a propiedades, venimos a editar tipo, venimos otra vez a estructura. Y aquí, muchachos, tenemos una opción que se llama vista previa. ¿Ok? Aquí me dice que para yo poder modificar las caras de mi muro, solo lo puedo hacer en una vista de sección. ¿Ok? ¿Cómo me cambio una vista de sección? Me vengo para acá. Le digo acá donde dice sección, modificar atributos. Y ahora sí me activan las opciones de modificación. Vamos a modificar, por ejemplo, esta cara de acabado interior. Entonces, ¿qué hago yo? Me ubico encima, que esto se marque en negro,
Me acerco lo más posible con el scroll del mouse y vemos que me está indicando que es esta capa de acá. Le voy a decir acá modificar. Me acerco, toco acá donde se ve en azul y ahí me va a salir un candadito. Esto que me ayuda a modificar la restricción del elemento. Ya les voy a decir por qué. Entonces, abrimos el candado. ¿Ok? Me voy hacia atrás y ahora me vengo acá a la parte de abajo de la misma capa. Selecciono cuando se ve en azul y verifico que el candadito de este lado esté cerrado. ¿Ok? Le digo acá aceptar. Le digo acá aplicar. Le digo aceptar. Y muchachos, si ustedes observan acá, pues tenemos dos flechitas allí. Que creo que lo hice en el sentido contrario, sí. Ajá, tenemos dos flechitas allí. Esto, ¿para qué me sirven esas dos flechitas? Que debería haber sido al revés, pero ahorita las acomodamos. Estas flechitas me sirven para yo poder manipular la altura de las capas, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos elementos como este que nosotros estamos viendo acá, en donde la capa de la pintura no puede estar por debajo de la capa de la loza. Entonces, de esa manera, nosotros jugamos con esa altura del acabado para que él llegue a la capa a la altura que es necesaria sin que me afecte los cómputos. Esa es otra manera de trabajar. En el caso de que sean elementos compuestos así como este que está acá. Vamos a modificarlo a ver. Acá. Y vamos otra vez acá. Es acá el acabado. Le damos modificar y creo que era cerrar el candadito acá arriba. Vamos a ver si lo toma. Cerramos el candadito aquí arriba y abrimos el candadito de abajo. Para eliminar la restricción. Me acerco. Ok. Y abrimos este. Le digo aceptar. Aplico. Acepto. Ahora sí. Ahora sí me quedo hacia abajo. Entonces, vengo acá. Vamos a colocarlo así. Y subo este hacia acá. Entonces, ven que ya acá, este pedazo de acá hasta acá que corresponde a la losa, pues ya no va a tomar ese acabado que está allí de pintura, porque realmente pues eso es un error de cómputo si lo hago hacia abajo. De esa manera, pues yo puedo ir jugando con los elementos para ir haciendo las cuantificaciones. Otra cosa que se me olvidó comentarles con respecto al despiece de los elementos. Voy a volver a aislar este elemento que está acá. Acá. Sí, adelante. ¿Por qué eh, pones el piso, el suelo? Ajá. ¿Por qué no pones el muro encima del suelo? Bueno, es que se puede hacer de las dos maneras en lo que es el modelado. Yo he visto modeladores BIM que lo hacen de esa manera y he visto modeladores que lo colocan encima del suelo. Pero realmente el enfoque de los cómputos cambia si tú dejas mal los parámetros realizados, pero si tú le haces las modificaciones pertinentes, pues él te va a hacer preciso. Cuando yo hice esa misma pregunta en el máster, me dijeron que eso dependía del criterio del modelador. Realmente no sé si está en lo cierto o no, porque yo no me dedico realmente al modelado. Pero pues eso fue la respuesta que me dieron. Te hago la pregunta, profesora, te hago la pregunta, porque en áreas pequeñas, pues esa losa de concreto, pues, no importa, ¿verdad? ¿Sí? Claro. Se quiera expresión. Ahora, en la medida de la exactitud se requiere. En áreas de grandes construcciones, pues, plata de dinero. Entonces, lo que sí es cierto, o sea, como hemos construido siempre, puede
parece que siempre lo hemos estado haciendo mal, ¿no? Ujú, Es que no construimos la losa de piso, pues que ujú. construimos la losa de piso, hacemos lo que llamamos nosotros la mampostería, o sea, la Ajá. Sí, sí. entonces, eh, de- pero tal vez así se hace en Venezuela, no sé si en Europa, por ejemplo, tienen otra. Esas son bueno, esa es una de las dudas que yo en su momento pregunté y me dijeron que era a criterio del modelador, porque Revit tiene muchas maneras de utilizarlo y muchas maneras de lograr la exactitud del modelo. Pero pues lo tomamos a criterio venezolano, supongo. Muchas gracias, profesor. A usted. Ajá, muchachos, se me olvidaba mencionarles otra cosa aquí con respecto a lo que es el elemento con el despiece. Vamos a cambiarnos acá un momento a la vista original acá. Y vamos a irnos un momento a el plano de planta de nivel 1. Este es el despiece. Ah, ok, sí, se me fue acá. Vamos a cambiarnos un momento acá. Y vamos a agregarle a este muro, que es el segundo, si no me equivoco, este de acá, ajá, una ventana. Arquitectura, ventana, vamos a colocarle una ventana allí. Y fíjense que él me la toma acá en el muro. Pero la cosa no es eso, sino que yo me vengo otra vez acá y le digo que me vuelvo otra vez a mostrar las piezas. Y si ustedes observan, pues él automáticamente me hace el recorte de las piezas alrededor de la ventana, acá. Entonces, pues también podemos tener garantía de que se va a restar el espacio de la ventana cuando hagamos el cálculo. ¿Ok? Ajá. Ahora, si tomamos esto que está acá y tenemos acá una opción que se llama crear montaje, si le damos clic allí, ok, no lo seleccionó completo. Ajá, le decimos que cree el montaje del muro 1, por ejemplo. Y la categoría van a ser piezas, que es el despiece que hicimos. Le decimos aceptar, nos venimos al navegador del proyecto y aquí tenemos los montajes de ese muro, ¿ok? Clic derecho, crear vistas de montaje, seleccionamos todo, hasta las tablas de planificación, y aquí, muchachos, con este paso, él automáticamente me va a crear todas las vistas, todas las secciones, todos los planos de ese elemento, sin que yo haga más nada. Si yo me vengo acá debajo de montajes del muro, aquí tengo todos mis planos ya listos. ¿Qué les parece? Muchachos. Ok. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes de tarea, muchachos? Hoy me interesaba que vieran esa parte de los muros, porque para después no volvernos a retroceder a lo que eran los muros otra vez. ¿Qué van a hacer de tarea ustedes con esa información? ¿Tienen dudas? Ajá, la actividad número 3, que es para el siguiente jueves, ustedes van a realizar preferiblemente fuera del modelo, porque no quiero que recarguen el modelo con esta información, porque me interesa que lo recarguen luego con una información estructural. Preferiblemente en un archivo aparte. Ustedes van a modelar un muro sencillo, aquí están las dimensiones del muro, y las capas que van a considerar, y van a hacer el mismo despiece. ¿Ok? Y después de que tengan eso listo, van a crear una tabla de planificación y cantidades. Y yo quiero que ustedes investiguen la fórmula para colocar la cerámica.
En el caso de que se queden trancados y ya no pudieron y ya no entendieron, entonces me avisan y yo los ayudo, pero me parece importante que investiguen esta parte para que se den cuenta de unas cositas allí. Eh, que sé que se van a dar cuenta porque ustedes tienen mucha experiencia en el área. Entonces es una tarea bastante sencillita. Van a hacer el modelo, van a hacerle el despiece y le van a hacer la tablita de planificación y cantidades y me lo van a enviar. Esa es la tarea que tienen para el jueves. Ajá. Me interesa saber si tienen dudas. Sí, en serio. Que pregunte tanto, profesor. ¿Ah? Disculpe que pregunte tanto. No, no, tranquilo. ¿Qué tanto se complica en el software hacer esa tarea dentro del modelo nuestro? ¿Se vuelve muy lento? ¿Qué nos recomienda que hagamos el modelo? Ok, mire, primero, ya va, déjame abrir un modelo aquí para decirles, si, bueno, háganlo a criterio de ustedes. Si ustedes lo quieren hacer en un archivo aparte, háganlo aparte. Si lo quieren hacer en el modelo, háganlo en el modelo. Déjenme abrir un modelo para decirles qué van a hacer. Ya va. La cosa es que nosotros estamos trabajando, muchachos, con el OneDrive, ¿ok? Y eso a veces nos hace que el modelo sea pesado. Si no tenemos un buen procesador en el computador, el modelo se hace pesado. Entonces, por eso les decía que preferiblemente lo hicieran aparte para que no se les haga muy pesado, se les esté colgando cuando vayamos a agregar todos los elementos estructurales. Pero si ustedes lo quieren realizar en el modelo, no hay ningún problema, ya les voy a decir. Tienen que crear una sección y allí sí comienzan a modelar. Ya les voy a decir. Compartir. Ahí están viendo el modelo. Ah, no. Vámonos un momento al nivel 1. Realista, vamos a agregarle al tupi. Vamos a suponer que escogimos este muro de acá para hacerle, o este muro de acá para hacerle el despiece, ¿ok? O un muro de un baño, no sé, como ustedes deseen. Tenemos una opción aquí que se llama sección, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos nosotros para que el modelo se ubique justamente allí sin tener que estar buscando elemento por elemento en el modelo para saber qué muro es? Creamos una sección, ¿ok? Acá esto me permite contraer o alargar hacia donde yo quiero proyectar la vista. Lo puedo crear en este sentido, lo puedo crear en este sentido. Le doy clic acá a ir a la vista, clic derecho sobre la sección ir a la vista y allí me queda creada la sección. Entonces desde acá pues yo ajusto, si quiero que se vean todos, si quiero que se vea nada más y desde allí pues yo comienzo a modelar. O también lo puedo hacer, tengo acá en el 3D, si yo quiero ver el muro que está, es un muro interior y no lo puedo visualizar desde acá, tengo acá una opción que se llama caja de sección. Acá en propiedades no toco nada en el modelo, simplemente me vengo a propiedades, caja de sección, y él me crea una cajita acá y yo puedo jugar con esa caja para hacer cortes en el modelo y llegar a visualizar los elementos que yo quiero. Fíjense que yo hice un corte allí y entonces allí puedo visualizar otros elementos. Lo puedo hacer en los dos sentidos. Y allí yo puedo llegar a la capa que yo quiero y al elemento que yo quiero. Y el resto, pues el procedimiento es el mismo. No sé si eso responde a tu pregunta, Nerio. Y bueno, con respecto al complicado, no es que sea complicado. Es que les puede recargar el modelo y se los puede hacer lento, pero se los dejo a criterio de ustedes. Si ustedes lo quieren colocar en el modelo, pues lo hacen así, una cajita de sección, le hacen una sección y comienzan a modelar ahí. Sí te comprendí porque pensé que era por la memoria del OneDrive, que se cargaba mucho. Pero No. está diciendo que se vuelve más lento el software si Sí, no tiene porque, un procesador bueno.
Exacto, porque después de esto mañana tenemos que modelar las cubiertas que no hemos hecho, que no hemos visto. No hemos visto cómo hacer los agujeros, no hemos visto cómo hacer las escaleras. Eso lo vamos a plasmar. Luego, mañana mismo vamos a hacer la plantilla de coordinación para estructura. Vamos a supervisar los niveles hacia estructura. Vamos a empezar a configurar los elementos de las coordenadas estructurales para prepararnos para la siguiente semana, comenzar a hacer que si los muros tienen, vamos a hacer un muro estructural con refuerzo, vamos a hacer unas fundaciones con niveles de detalle, vamos a hacer armados, entonces toda esa información que va recargando el modelo y al final, pues si no tenemos un buen procesador, vamos a tener un modelo súper lento.